Muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico, hoy viernes de café, con un tema que sigue siendo actual, que es la depresión, y bueno, vamos a ver todo lo que dice la teoría y la clínica con respecto a esta psicopatología que es el pan de todos los días en los consultorios, así que bueno, así que por esa razón la importancia de conocerlo. Así que bueno, primero nos presentamos acá. Ángel, por favor. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto saludarles a todo el equipo de Unifreud. Muy buenas tardes a todos, a todas, y también a la audiencia que está sintonizando pues el canal de Café Psicoanalítico. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Daniel, por favor. Muy buenas tardes, les habla Daniel Ibarra. Bienvenidos nuevamente a Café Psicoanalítico con este tema que, como bien dice doctor, pues está presente en todos los consultorios y que, si bien hablamos, por ejemplo, de las depresiones navideñas, pues vamos a darnos cuenta que no es tampoco una cuestión de una sola época del año, desafortunadamente, sino que pues es un padecimiento que puede estar presente. Así que pues bienvenidos. Gracias. Raúl. Muy buen día para todos y todas quienes nos acompañen. Con el gusto de cada semana los saluda Raúl Ruiz, esperando sus comentarios, preguntas y aportaciones al diálogo. Bienvenidos. Gracias, Raúl. Y bueno, aportando a las faltas, resulta que el libro de Tratado de Psicopatología está agotado, así muchas gracias por su preferencia, a todos los que lo han comprado y conseguido. Ya esperemos a finales de febrero ya otra vez esté en disposición. Ya dijo la editorial que ya pronto van a estar, así que bueno, gracias a todos por su preferencia con los libros. Así que bueno, hablando de la depresión, como bueno, saludo al doctor Gerardo, hablando de la depresión, como bien saben, es causada por una pérdida, por una falta en el exterior de la persona, en primer lugar, en el mundo exterior, que ciertamente esta falta, esta pérdida va a cambiar la vida de la persona. No solamente es el perder un objeto, el perder una persona, sino es perder todo un modo de vida. Por esa razón es tan fuerte, por esa razón va a producir esta psicopatología, porque no solamente es decir, se perdió una pluma y ya consigo la otra y listo, ¿no? Se va a perder algo que es insustituible para ese momento, para el paciente, y por eso mismo es que va a aparecer la depresión o la melancolía, se le quieren llamar también melancolía, se sigue llamando en psicoanálisis, no hay mayor problema. Y este duelo no resuelto por este objeto insustituible para el paciente, pues, y con estos objetos, bueno, tanto sabemos que puede ser una persona, un objeto como tal, también puede ser una situación, como igual puede ser la pérdida del trabajo, la pérdida de una casa, el cambio de escuela, el cambio de una ciudad a otra. Situaciones así que para la persona pareciera algo como que cosas de todos los días, pero para la persona, para el paciente, será un trauma, será algo que no puede soportar, será algo que le genera angustia y que lo ve como algo que no debió pasar, ¿no? Estamos acostumbrados a las pérdidas, digamos, insustituibles, que es la pérdida de un ser querido, o algo así, como, bueno, el trabajo, la pandemia que ya pasó, que, bueno, eran cosas que ya no se podían recuperar y por lo tanto, bueno, ciertamente así es como lo que dice la teoría, lo que estamos acostumbrados a cuando aparece esta depresión, pero también cosas cotidianas a nivel de la pérdida, alguna pérdida de una ilusión, la pérdida de alguna meta, la pérdida de un objetivo de la persona, algo que quería hacer y no se pudo cumplir la meta, algo también así, o la pérdida de, digamos, alguna ilusión de que, bueno, ganara o algún equipo de lo que ustedes quieran, bueno, el Super Bowl que ya va a ser, o el campeonato de fútbol, lo que ustedes quieran, y resulta que para la persona es algo muy importante eso, que lo ve como un cambio bueno de vida y resulta que no se da. Y por eso mismo es que sucede esta depresión, pareciera inmediata, pero bueno, ese trauma abre la puerta para esta patología y bueno, y la persona va a tener la sintomatología típica que conocemos de la depresión, de la tristeza, de la falta de libido, de esa disminución del narcisismo y bueno, y en ocasiones también aparecerán síntomas maníacos,
como compensación de esa depresión, pero no quiere decir que la persona ya esté aliviada o ya se esté curando, sino es parte de la patología de la depresión estos síntomas maníacos. Por esa razón, la importancia de saber de que estas dos sintomatologías, la sintomatología clásica de la depresión, de la tristeza, de todo lo que ya sabemos, más la patología o la sintomatología de todos estos rasgos maníacos, son parte de la misma enfermedad. Entonces no es de que la persona ya se esté curando, se cura a veces, a ratitos sí, a ratitos no, a ratitos sí, sino que sigue estando enferma la persona de depresión, y por esa razón la importancia de que ciertamente vaya a terapia para que ya se cure completamente y no tenga ni síntomas depresivos ni síntomas maníacos, ¿no? Por esa razón fundamental el conocer esta patología. Ángel, por favor. Tu micro, Ángel. No, ya. Ahí estaba, una disculpa, era el micrófono. Pues muchas gracias. También concuerdo completamente con la apertura del doctor Garibaldi, considerando pues que la depresión en tema de salud pública es un tema complejo, es a nivel materia inhabilitante, ¿sí? Algo que puede afectar de múltiples formas la vida del individuo. Básicamente, y yéndome un poquito a un par de referencias, ¿sí? Al menos dentro del tema, pues, el alcance que pueda tener el trastorno depresivo en la población general, se estima, y utilizando las referencias de Uriarte Bonilla, ahí está, Uriarte Bonilla de psicofarmacología, claro, él establece que muy probablemente un 10% de la población total pueda tener un vínculo directo con sintomatología depresiva, lo que esto nos lleva a pensar que en México, siguiendo un poco esta condición estadística, sea más de 12 millones de población, sí, que pueden incluso mantener un grado de sintomatología depresiva. Evidentemente existen dos grandes criterios para esto, ¿no? Lo que es sobre todo el grado de manutención que se tenga en tanto los síntomas, si son, por ejemplo, cíclicos en términos semanales o en términos mensuales, o si es una depresión de larga data. En esencia, esto sería como lo más general, ¿sí? A nivel médico, este sería un posible panorama del por qué también es importante considerar esta función, ¿sí? Y pues a nivel terapéutico podremos observar, haciendo un poco de introspección o de condiciones, ¿no?, naturales de nuestra consulta, pudiéramos observar que la gran mayoría, ¿sí?, de nuestros pacientes presentan un grado no totalmente depresivo, pero sí puede ser de anedonia, por ejemplo, o presentan un grado de comorbilidad con la falta de motivación y condiciones del estado de ánimo, lo que pudiéramos definir como tono afectivo hipotímico en la gran parte de ellos, ¿sí? Entonces, sí considero importante que se pudiera también vincular esta condición al hecho de que los tratantes, médicos tratantes, terapeutas, psicoanalistas, etcétera, sea capaz, ¿no?, de también poder visualizar estas condiciones. En esencia, es parte del efecto terapéutico, y puede existir una posible vinculación en caso de ser necesario, claro, ¿sí?, que pudiera tener un tratamiento farmacológico si es pues bueno, diagnosticable, ¿no?, por parte del médico tratante, y pues ya se hablaría sobre todo del uso de estos moduladores, medicamento modulador del estado de ánimo, o propiamente pues de un antidepresivo. Uno de los más comunes pues sería el ácido valproico para el primero de ellos, y la fluoxetina, uno de los más comunes también como un grado antidepresivo. Son algunas de las posibles, y el citalopram, perdón, se me escapaba ese, de los más comunes pues que podrán utilizarse, recordando que esto no es de autodiagnóstico, todo supervisado por un profesionista en áreas de la salud. Daniel, por favor. Gracias. Agregaría además a estas definiciones que han estado aportando, y sobre todo, doctor, cuando habla acerca del objeto perdido, recordemos que para que nos sea significativo de esa manera y causarnos una depresión, no solo es que se pierda, sino que se ha llamado antes.
Porque justamente, como usted mencionaba en el ejemplo de la pluma, pues, ay, se perdió mi pluma y me voy a poner a llorar. Pues no, porque es una simple pluma, ¿no? Pero ¿qué tal que era mi pluma favorita? ¿Qué tal que era la pluma que después de años de trabajo me pude comprar? ¿Qué tal que es la pluma que me regalaron en el momento de la titulación, ¿no? Entonces, estos objetos van cargados de esta libido que simboliza el objeto, que se vuelve importante para nosotros, y cuando perdemos estos objetos, que sí son importantes, es cuando ahora sí nos duele la pérdida del objeto, ¿no? Entonces, partiendo de eso, pues también tenemos que visualizar y tendremos de alguna manera también que ser, pues de alguna manera, pues no sé si decir críticos o responsables también en qué objetos depositamos nuestros amores, nuestros cariños, y recordemos que objetos también son las personas, ¿no? Muchas veces de pronto nos vinculamos a personas a lo mejor que realmente desde un inicio nos están dando señales de que no quieren quedarse, de que nosotros no somos igual de importantes para estas personas, y pues tendríamos que saber economizar también nuestra libido para no llegar a caer en depresión a cada ratito, ¿no? También recordar que aunque generalmente asociamos la depresión con la tristeza, la depresión no solo se trata de llorar, ¿no? Ya adelantaba también el doctor Gerardo, episodios maníacos de pronto. En algún programa hemos hablado de las depresiones enmascaradas y cómo detrás de algunos padecimientos o enfermedades hay una depresión, hay una pérdida. Entonces recordemos que no solo porque la persona esté llorando ya está deprimida, ¿no? Y también una cuestión de magnitudes. Todos nosotros pasamos por pérdidas, todos nosotros nos ponemos tristes en algún momento de la vida o incluso del día, pero cuando esta tristeza se vuelve incapacitante, cuando esta tristeza se convierte ya en una pérdida que no nos deja seguir con los demás aspectos de nuestra vida, podríamos entonces ya empezar a hablar y sospechar de una depresión, que como bien aquí el maestro Ángel nos acompaña, pues esto se tiene que diagnosticar de la mano también con un profesional de la salud, ¿no? Que de pronto pueda decirnos y lo pongo entre comillas, esta tristeza ya no es normal, podremos estar frente a una depresión y tendríamos que tener un tratamiento específico, ahora sí, para abordar la depresión. Hasta aquí mi comentario de introducción. Gracias, Daniel. Raúl, por favor. En el chat, Lorena nos deja una pregunta o un comentario que dice: ¿llegar a la depresión depende del carácter o de un ser débil? Es que en realidad no son cuestiones autónomas, están relacionadas, están intrincadas. Por ejemplo, las personas que tienen una estructura de la personalidad fronteriza se caracterizan por tener un yo débil. Y este yo débil pues es asequible a accesos de depresión mucho más frecuente o mucho más factiblemente que, por ejemplo, una persona con estructura neurótica que de alguna manera tiene un yo mucho más fortalecido, ¿no? Si nos ponemos un poquito kleinianos, por ejemplo, el acceso a la posición depresiva pues nos permite también acceder a esta decepción respecto al objeto, respecto a los otros, sin que se viva como un acabose para el yo. En cambio, si estamos en un funcionamiento mucho más primario, mucho más esquizoparanoide quizá, donde todo puede tomar un carácter persecutorio, asediador, pues entonces la decepción, esa desidealización del objeto principal o amado, puede generar que pues el yo todavía decaiga en mayores accesos depresivos graves, ¿no? O melancólicos, como los denominamos en psicoanálisis. Entonces son unas cuestiones que aun cuando podrían nominarse independientes en la práctica, no están disociadas, van entrelazadas. Algo que también cada vez que se abordan estos temas en clase tiendo a mencionar es que por ahí del inicio del milenio se decía que para el 2020 la depresión iba a ser la segunda causa de muerte, ¿no? Esa era una propuesta de Luis Hornstein y que casi le atina, porque en el 2020 la principal fue las cardiopatías, la segunda el COVID y la tercera las depresiones. Entonces, ahí vemos la actualidad de estarnos actualizando, vemos la importancia de estar en continuo estudio, porque de pronto las formas o las figuras que puede adoptar la depresión van a estar entrelazadas con los fenómenos actuales o sociales. No es lo mismo la depresión de 1917 que teorizó Freud en pro de la
de los efectos de la Primera Guerra Mundial a los efectos de la depresión después de la pandemia en este 2020 y picos, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy pendientes de estas modificaciones de nuestro entorno, de nuestro medio, tanto local como global, porque definitivamente eso también estará implicado en los accesos depresivos. Vemos ahora cómo, por ejemplo, una fotografía o una serie de videos de influencers o de figuras de referencia en las redes sociales puede generar un acceso depresivo para sus mismos seguidores, justamente porque es un objeto idealizado, es un objeto que está apuntalado en una expectativa de cumplimiento ideal y al no alcanzarse puede entonces el yo venirse para abajo. La AAA que caracteriza las depresiones, ya mencionaba una el maestro Ángel, la anedonia, pero también tenemos la bulia y la apatía. Entonces vemos cómo de pronto se imposibilita el sentir, el hacer y el desear. Y con la articulación de estas tres tendremos accesos mucho más agravantes de la depresión, ¿no? Al menos si seguimos una clasificación más consensada, al menos por los psiquiatras, pues podríamos catalogar las depresiones como leves, moderadas o graves, y justamente mientras mayor gravedad, pues mayor involución del psiquismo, menor fortaleza yoica, y podríamos incluso hipotetizar que mayor fue la pérdida libidinal de esos objetos catectizados o amados, como los mencionaba el maestro Daniel, y que por supuesto van a tener una repercusión en el psiquismo del sujeto. Doctor. Gracias, Raúl. Dije AAA, vamos a hablar de lucha libre. Dije, no, es lucha libre. Qué bueno. Bien, gracias. Bueno, también hay que considerar, esto que nos dicen del yo débil, o mejor dicho, de una persona débil, se pudiera entender de que las personas débiles a nivel popular son las que se enferman, pero no, realmente no. Una persona está sana, pero el problema va a ser el trauma o el gran trauma que aparezca, y que eso debilite su yo, debilite su narcisismo, y a partir de ahí aparecerá la enfermedad. Y también, en primer lugar esa parte, ¿no? No es que haya personas débiles así en el amplio sentido de la palabra, o digamos, tenemos que hablar del yo, del narcisismo, que está debilitado, y pues por supuesto que entre más débil esté el yo, el narcisismo, ciertamente si aparece un trauma en ese periodo, la persona va a enfermar. Si la persona tiene un buen yo y un buen narcisismo, y aparece un trauma, ciertamente lo puede sobrepasar, va a pasar el duelo normal y la persona va a continuar con su vida. Entonces sí depende de esos dos factores muy freudianos, de un yo débil y un trauma para que se junten y la persona se enferme. También se debe de tomar en cuenta la estructura melancólica. Como bien sabemos, hay una estructura neurótica, psicótica, perversa, border, etc., pero también existe la estructura melancólica, que no es muy común, ciertamente, pero aparece de vez en cuando, que estas personas sufrieron un trauma en la infancia, en el desarrollo, que no se pudo lograr, que no se pudo resarcir, y esta falta queda, es parte de su psiquismo, de su estructura, y por esa razón, se llama estructura melancólica. Estas personas son más tendientes a esta sintomatología depresiva o más fácilmente van a caer en la depresión, a diferencia de las otras estructuras que es raro que se vayan a enfermar de depresión. Entonces, también una persona que toda la vida ha sentido este malestar, estos episodios de la AAA, como dijeron ahorita, de esa falta de deseo y de esa decadencia o de esa tristeza que está presente siempre en su vida, podemos decir que es una persona melancólica, ¿no? Desde la infancia siempre ha sido así. Cuando la persona es, digámoslo así, con otras estructuras o comunes, va y viene todos los afectos y todo. Y voy a decir que es una persona que no convive con la tristeza en lo común o desde siempre. Entonces, estamos hablando de las otras estructuras. Entonces, también esto es fundamental, saber de que si la persona que llega a terapia con una crisis o con una enfermedad depresiva, hay que descartar siempre que tenga una estructura melancólica, para saber ciertamente los riesgos, para saber si estamos ante una enfermedad de toda la vida del paciente o si solamente es una crisis con respecto a un episodio
que fue posterior a un trauma que no se resolvió, ¿no? Y también, a fin de cuentas, estamos hablando de una patología del deseo. Aquí el deseo está obturado, la dinámica del deseo está fallida, está detenida, porque la persona no puede desear más cosas en el presente y en el pasado, sino solamente desea cosas del pasado, si lo dije bien, del presente y del futuro, perdón, del presente. No puede desear del presente y del futuro, sino solamente desea de cosas del pasado y cosas imposibles. Al fin de cuentas, desear algo que ya no está o alguien que ya no está, ciertamente va a ser imposible, y por eso mismo el deseo, la dinámica del deseo está detenido, y también por esa misma razón es que no se puede aliviar a la persona a continuar con su vida cotidiana, ¿no? También hay que modificar ese deseo dentro de la terapia. Y bueno, por último, dice esta María del Rosario Rodríguez, y el citalopram o la fluoxetina, ¿cuál de los dos es mejor? Es que dependiendo de la persona también depende de la persona cuál le caiga mejor, porque no es que el medicamento, los dos son buenos, pero tiene que ver la persona cuál le cae mejor para que se quede con eso, ¿no? Y como vemos, tanto en la depresión también, la persona tanto tiene que tener su medicamento como su tratamiento, su psicoterapia, su psicoanálisis, para que de parte de los dos tratamientos, la persona salga más rápido de su estado, ¿no? Ángel, por favor. Ya, estaba más rápido el activar aquí el micrófono. Excelente, doctor. Considero perfectamente, por ejemplo, ya en el tema de cuál medicamento pudiera ser más eficaz, pues sí son algunas variables que el médico psiquiatra intervendrá para ello, pero propiamente agregar que la fluoxetina es la única que está supervisada y que puede ser recetada pues para niños, para menores de edad, por las condiciones ahí de la variabilidad. Obviamente se puede usar fluoxetina en adultos, pero el citalopram, por ejemplo, pues ya en niños no. Esa es una clara diferencia. Lo interesante de todo esto pues es que estos dos medicamentos pues captan la funcionalidad adecuada de los neuroreceptores de dopamina, pues para poder mejorar esta condición. Y ahorita, por ejemplo, doctor, que usted hablaba de la condición del yo, por ejemplo, lo del deseo, la pérdida, es inevitable pensar, por ejemplo, en estos textos técnicos freudianos, donde pues duelo y melancolía está muy bien estructurado, al ser un texto freudiano que lo vincula por una etapa, ¿no?, donde él mismo también sufre una gran pérdida ante ello mismo. Entonces empieza a aperturar un panorama que hasta ese momento la psicopatología moderna, para establecer algún término, incluso la psiquiatría dominada por el efecto de Emil Kraepelin, no tocaba como tal, ¿no?, estos puntos. Lo que la persona pierde es algo que a nivel imaginario cree perder en el otro, pero no sabe lo que el individuo pierde con eso, ¿sí? Cuando algo se marcha de nuestra vida, yo creo saber lo que se fue, pero no comprendo, por eso el psicoanálisis es muy importante, no comprendo lo que de mí se pierde, pues, con esa experiencia. Y este detalle me parece impresionante, utilizando a Freud, claro, para poder ubicar que sí, la depresión genera una estructura donde el individuo queda inhibido, queda inhabilitado ante determinados factores y es por un efecto de pérdida, ¿sí? Pensamos un poquito también, por ejemplo, en condiciones humanas, donde si una persona no tiene el mismo deseo de levantarse por las mañanas, de asearse como normalmente lo hace, de procurar un aliño y una imagen de acorde al contexto, a la profesión, al oficio que se dedique, que no hay una motivación para ello, ¿sí? Muy propio también de esta sintomatología depresiva, como decía el maestro Raúl, con las 3A, importantísimo. Vamos detectando estos detalles, ¿no? Y algo perdió el individuo, ha quedado frenado, ¿sí? Algo perdió, probablemente al 100% no se entienda cuál sea esta característica, pero llega un efecto melancólico, ¿vale? Y también un detalle sobre esto mismo,
utilizando un poquito también referencias filosóficas al respecto, Martin Heidegger, uno de los incomprensibles de la filosofía, muy elevado su pensamiento, ¿no? Iba puntualizando de manera muy somera, no puedo yo abordarle, no tengo la capacidad humana para hacerlo, abordarle al 100%. Él refiere, pues el ser es un ser para la muerte, ¿sí? Y junto con esto mismo, la pérdida, la condición de un efecto nostálgico, incluso pudiendo ser depresivo, entra mucho en grado neurótico cuando el ser humano no desea perder, cuando no deseamos perder, claro, un poco más obsesivo, pues, pero no deseamos perder el tiempo, ni el dinero, ni perder las relaciones sociales, no perder el ejercicio, no perder y pues hay una inestabilidad, ¿no? Ahí muy clara. Si el ser humano es el ser para la muerte, es porque somos seres de pérdidas, ¿no? Y pues al pasar el tiempo, invariablemente perderemos también nuestra vitalidad. Incluso en este mismo sentido se enfocan muchas directrices en ámbito psicoanalítico de poder llegar a un grado de como de resignación, aceptación, castración, pudiera ser, ¿no? Para aprender a ubicarnos, ¿no? En cierto sentido. Cosa compleja, no es del todo sencillo. El ser humano no le gusta perder, ¿no? Entonces, entra ahí esta dicotomía donde hay un sostén, digamos, a nivel posibilidades o a nivel reacción de la toma de decisiones, y hay una cosa que negamos a soltar en muchos puntos, ¿vale? Entonces, nos hace recordar, pues, algunos textos epistolares con Freud muy importantes y tratarlo de vincular a la condición humana misma. Gracias, Ángel. Daniel, por favor. Ahí estamos. Sí. Bueno, recordemos que cuando estamos hablando del aparato psíquico, del funcionamiento psíquico, de la vida misma, estamos hablando de energía. Freud nos habla, por ejemplo, de la energía libidinal, que también podemos hacer una relación con el narcisismo, y es una energía que se deposita en nosotros, y que esta energía también obedece a las leyes de la física, de la energía. Y recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, se desplaza, y de esa misma manera una persona no puede energizarse, no puede libidinizarse de la nada. Por eso incluso desde el nacimiento esta energía viene de parte de los padres, viene de parte de las personas que nos rodean a través del deseo, y ojalá sea un buen ciudadano, y ojalá sea un niño bonito, y ojalá sea un niño sano, y qué bonito, y sus cachetitos y sus piernitas, y de esa manera es como ir cargando de energía a este cuerpo, este yo, que de alguna manera pues va acumulando esta energía, ¿no? Y de esa misma manera esta energía es limitada, la energía que tenemos es limitada. En mi intervención anterior les hablaba acerca de la economía libidinal, y por economía estamos hablando acerca de las inversiones, de las pérdidas, de los rendimientos, de los riesgos, etcétera, etcétera. Y que es algo que hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta. Estamos invirtiendo nuestra energía en los objetos que nos rodean. También en nosotros mismos, ¿no? Hablaba ahorita el maestro acerca de él no quererse levantar, habríamos hablado de la anedonia, etcétera. Pues bueno, de este no querer hacer cosas. ¿Por qué? Porque a veces simplemente ya no se dispone de esa energía. Si yo tengo 10 pesos y los 10 pesos me los gasto en una sola cosa, pues ya no voy a tener más dinero para gastar en otras, ¿no? Aquí la cuestión que estamos hablando es cuando los objetos son tan amados que invertimos demasiado en ellos. De tal momento que cuando se pierden, pues esa inversión que teníamos se perdió. Ya no nos está regresando esas ganancias que antes, ¿no? Pensemos en el ejemplo de una relación de pareja. Pues yo claro que invierto, y ahora que se viene el 14 de febrero, invierto en las flores, invierto en la cena, invierto en el simple hecho de querer escuchar lo que mi pareja tenga que decirme, y le estoy invirtiendo mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi esfuerzo y todo a esta persona, ¿no? ¿Por qué? ¿Por el simple gusto? Pues no, la verdad es que el ser humano no actúa nada más así, sino también que estamos esperando algo de regreso. Y que entonces mi pareja también me escucha, mi pareja también me invita por ahí una cena, mi pareja también me da papachos, y de esa manera, como en la economía, lo que yo invierto me está regresando rendimientos, por hablar de alguna manera. Pero en el momento en el que esta relación se pierde y la persona ya no está presente,
y yo sigo pensando en mi pareja y yo sigo dedicándole mi tiempo a esa pareja y mi dinero y mi esfuerzo se está yendo en alguien que ya no está, ¿en qué momento esa energía va a regresar a mí? Este déficit energético es el que se siente como un malestar tanto psíquico como físico, porque también duele de la depresión a nivel físico. También esta falta de energía la podemos ver a nivel físico y por eso no dan ganas de levantarse y por eso no dan ganas de comer y por eso no dan ganas de ir a trabajar, puesto que la energía que tenía la estoy enviando hacia una persona, hacia un objeto que ya no está y que no me está regresando esa misma energía. Esta es una manera de pronto en la cual podemos ver o entender este fenómeno de la depresión, que cuando la mayoría de personas llegan a consultorio nos damos cuenta de esto. La hora completita se va y hablando de esa persona, ¿no? O de ese evento, o de eso que se perdió, de esa idea que tenía de mí mismo que ya no está presente. Quiere decir que se sigue echando nuestra energía a un barrilito sin fondo, hacia un hoyo negro, que no me va a devolver absolutamente nada, ¿no? De forma simplista, lo digo ahorita, ¿qué tenemos que hacer cuando detectamos esas fugas y lo hacemos con nuestro dinero a fin de mes? Pues ¿en qué me gasté todo mi dinero? Porque ya no tengo ahorros, ¿no? Y me doy cuenta que son los gastos hormiga y me doy cuenta que son las papitas y que fue el refresco y que son, qué si los cigarros o algo así, que no me doy cuenta, pero al final digo, pues es que ahí está mi dinero, me doy cuenta en qué lo estoy perdiendo. Igual con nuestra energía, con nuestra libido, con nuestro amor, con nuestro tiempo, tenemos que hacer esta evaluación y decir, pues bueno, tal vez es hora de ya no gastar más en ello. Y de alguna manera es este proceso que se realiza de forma natural, pero a veces necesitamos ayuda y lo haremos en terapia, darnos cuenta y decir, pues ya no puedo seguir gastando mi amor en esa persona, en esa casa que ya vendí, en ese automóvil que ya se chocó y que ya no va a volver a ser el mismo. Y entonces, lo primero es cortar esos gastos en los que se me está yendo mi energía y que ya no está regresando. Una vez que ya no estoy haciendo el gasto y tal vez con lo poquito que me quedó, es tiempo de volver a invertir en algo que me traiga nuevos rendimientos. Y generalmente este primer objeto en el cual podemos invertir va a ser en nosotros mismos. Por eso es que un clavo no saca otro clavo, por eso es que cuando se termina una relación no tenemos que salir inmediatamente a buscar otra relación, sino simplemente, tengo que recapitalizarme, tengo que volver a tener esta cantidad de energía suficiente para subsistir primero yo, y después ya veré en qué otras personas, en qué otros objetos voy a poder invertir. Maestro Raúl. Gracias. Voy a retomar 3 comentarios que están en el chat muy interesantes. El primero es de Tyron Raquelme. Dice, nos pregunta si la tristeza es igual a la depresión. No necesariamente. La tristeza, es un afecto normal que, desafortunadamente actualmente por todas estas políticas y prácticas ligadas al buenrollismo pareciera que se está detrimentando, pero que tendría que estar presente en nuestra vida, quizá no de manera permanente, porque justamente en esa cronificación es donde se vuelca potencialmente patológico. Un psicoanalista francés de nombre Jean Lemire dice que los funcionamientos no son en sí mismos patológicos. El problema está cuando se enquistan, cuando se vuelven los únicos a los que puede acceder el sujeto, ¿no? Así como, por ejemplo, si se enquistara la ira, podría devenir la psicopatología del odio. Entonces, más que problemático, malo, negligente el afecto en sí, su cronificación es lo que puede ser más preocupante en términos asequibles. Después, la segunda persona que nos comenta es Mia M. Dice si el síndrome de burnout tiene algo que ver con la depresión. En términos generales, el síndrome de burnout también se conoce como el síndrome del quemado en el trabajo y se caracteriza por 3 elementos: la fatiga crónica, la ineficiencia en las actividades que se realizan y la negación de todo lo que ocurre alrededor. Si nos damos cuenta, estos 3 elementos son contingenciales de la bulia, la apatía y la anedonia. Entonces, más que ser una relación, es un efecto. Cuando el trabajo ya no satisface el proyecto profesional de la persona
o cuando muy probablemente las cuestiones salariales o las condiciones de trabajo o los climas laborales no son lo suficientemente buenos como para que pueda seguirse desarrollando personal, profesionalmente en ese entorno. Y entonces puede ser un efecto definitivamente, pero dependerá del caso por caso, ¿no? Tendríamos que ver si no hay algunos otros factores, pero al menos como contingencia sí lo podríamos empezar a pensar. Y el tercer comentario que quiero rescatar es el de Rafael Martínez, que nos dice cómo la hiperexposición a malas noticias, pero también a cientos de perfiles con vidas perfectas, complica, o al menos hace frecuente, la desvalorización que sucede por una casi forzada comparación de nuestras realidades imperfectas. Aquí lo que pasa es que esas vidas perfectas son las que están posicionadas como el ideal, pero aun cuando son cientos, no son la mayoría. La mayoría precisamente son esas imperfectas. Pugnar por la perfección es ligarnos un poquito al goce, ¿no? Creer que alcanzando ese elemento perfecto ya vamos a ser los más felices, los más agradecidos, los más todo, cuando pues no necesariamente es así. Son altos efectos idealizatorios que se vuelven problemáticos para el devenir del psiquismo del sujeto. Por consecuencia, reiteramos la importancia de siempre desarrollar lo más posible el principio de realidad en nuestro cotidiano proceder para no ir en búsqueda de los objetos de goce, como ya se mencionaban en programas pasados. Doctor. Gracias. Dice Abril López, ¿puede acompañar la tristeza también en la ira? Es que son las dos caras de la misma moneda, tristeza e ira o enojo. Así como amor y odio son las dos caras de lo mismo. Solamente se puede odiar a lo que se ama. Aquí también solamente se puede enojarse de lo que produce tristeza. Entonces sí, por supuesto que van de la mano el enojo, la ira y la tristeza. Y como decía Freud, si no quieren enfermarse, no hay que amar, ¿no? Pero es algo imposible, a fin de cuentas, no se puede. Por lo mismo de que tenemos que amar y esos amores se van a perder o va a pasar algo con ellos, entonces va a aparecer la tristeza como tal. Así que, bueno, porque ciertamente el amor, ¿por qué se busca el amor? Porque genera placer a las personas, a los sujetos. Y por eso mismo, cuando no se puede recibir, cuando se quiere amar y no se consigue ese placer, es cuando aparece, bueno, o la sintomatología o la enfermedad, y por eso mismo es que habrá estas problemáticas y esta sintomatología. Dice Andrea Gómez, es decir, hacerle hablar de eso es contraproducente. No, en terapia no. Toda enfermedad tiene una fantasía. Y esta fantasía, ciertamente, la persona se lo cree y, bueno, ciertamente es una fantasía patológica. Y la persona, y el paciente, mejor dicho, tiene que hablar esto en terapia para que aparezca el sentido de realidad o el juicio de realidad y vea que lo que está diciendo no es como el paciente lo cree. Ciertamente es un discurso patológico que, como está inmerso, digamos, en la patología, el discurso va a ser ciertamente patológico, va a ser ciertamente mal, no va a estar acorde a la realidad, y por eso mismo es que la persona tiene que hablar en terapia para que se pueda dar cuenta de todas las contradicciones que está diciendo, que está pensando, y que está fantaseando ciertamente, y que por eso mismo es que no puede salir de ahí, necesita del otro, del tercero, para que se rompa ese discurso patológico y la persona pueda ver más o más allá de su propio discurso de enfermedad. Y también, digamos, algo característico que pasa en las personas con depresión son los famosos hubieras, el estar, entre comillas, obsesionado con un hubiera, ¿no? Si me hubiera quedado acá, si me hubiera casado si hubiera estudiado tal cosa, cosas así por el estilo, si hubiera ganado tal persona, si hubiera ganado tal equipo. Entonces dices tú, bueno, es el añorar, a fin de cuentas, esa añoranza de algo que no está, que no existe y que no existió, y quedarse con que eso hubiera sido el final feliz para alguien. Estamos hablando de que o se está desarrollando una depresión o la persona ya está en depresión por darle tanto importancia a algo que no existe, algo que no está o algo que no se pudo, y pensar que eso era en ese momento quizás la felicidad de esa persona, pero ciertamente ya cambió su realidad y la felicidad va a ser otra cosa completamente diferente.
esta imposibilidad de cambiar los deseos o de crear nuevos deseos. Estamos hablando de que hay una patología, quizás depresión, puede ser, pero o alguna otra más, pero digamos, a fin de cuentas nosotros, digamos, cada año que vimos en Año Nuevo de que se van creando nuevos deseos, pues para eso son, ¿no? Cada 5 años se va cambiando los deseos o se tienen que cambiar porque o ya se satisfacieron o no se pudieron realizar o se tienen que cambiar y seguir deseando, ¿no? Entonces también la importancia de seguir deseando y seguir deseando bien es lo que hace que la persona esté sana y continúe con su vida cotidiana, porque sí, ciertamente las pérdidas son comunes en la vida y por eso mismo es que, porque son comunes, tenemos que seguir deseando para que la vida continúe bien. Esta Mar dice, bueno, un paciente dice, ¿cuánto es suficiente para haber vivido? Pues bueno, dependiendo de la edad de la persona, no sé si ya sea una persona mayor, pero bueno, la respuesta sería que nunca es insuficiente o que nunca es suficiente, como dice la canción, porque siempre se va a tener cosas que hacer. Y digamos, esa es como la sanidad, siempre hay cosas que hacer. La persona ciertamente lo tiene que buscar y ciertamente cuando aparecen estas preguntas depresivas, bueno, que aparece la pulsión de muerte, pues ciertamente va a absorber toda la libido de la persona, pero se trata de que continúe deseando, continúe cosas ciertamente posibles, placenteras, y que la persona continúe bien con su vida. Bueno, y antes de irnos, déjenme, ya se me perdí, aquí está. Invitarles a la certificación de especialidad de psicopatologías, diagnóstico y tratamiento que inicia el 7 de marzo, este 7 de marzo de este año, y bueno, donde vamos a ver esta patología y otras tantas más, todas las más comunes y las más actuales, para que, bueno, tengan también las herramientas y el conocimiento tanto teórico como clínico para saber qué hacer con los pacientes en el consultorio. Así que, bueno, continuamos, por favor, ya se movieron, pero ya. Ángel, por favor. ¿No te escuchas, Ángel? Algo pasó ahí. A ver, habla Ángel, porque si no, no sabemos. ¿No? Algo pasó cuando te desconectaste, algo se desconfiguró. Si quieres, le cedo la palabra a alguien más. A ver, ¿ya? No. No, Ángel, algo pasó ahí. Hay un botón que... Bueno, Daniel, por favor, mientras arreglamos acá algo de Ángel. Ok, gracias, doctor. Pues bueno, también continuando con la idea que Andrea nos pone, es necesario hablar de la pérdida y de hecho es un proceso normal y sano, pero llega un momento o tiene que llegar el momento en el que uno diga, pues ya dije todo lo que tenía que decir. Y a partir de ese momento, entonces, es redirigir esa energía hacia la persona, ¿no? A lo que yo me refería con que la persona se la pasa hable y hable y hable del objeto perdido, es que tiene que llegar el momento en el que esa persona también se incluya en su propio discurso. No se puede ir nada más, es que mi expareja era tan bueno y tan noble que era y tanto que le gustaba vivir y tanto que le gustaban las cosas. Ok, pero ¿y a ti? ¿A ti no te gusta vivir? ¿Tú no quieres disfrutar? Así como tu persona hacía y tu pareja hacía y deshacía, tú no puedes aquí y ahora hacer y deshacer. Es decir, sí, es un proceso normal seguir hablando del objeto perdido, pero para que se descargue, en ese caso, el afecto que es la tristeza, y una vez que eso ocurra, ya pueda reconstruirse la persona. Recordemos que también una de las frases que giran en torno hacia la depresión, la pérdida, el duelo, es cuando la sombra del objeto perdido recae sobre el yo. Entonces, el trabajo no está en donde la persona ya se fue, ese es un vacío que se quedó ahí, sino más bien donde hay que reparar ese uno. Entonces, a través de el reelaborar esa pérdida y concentrarme en el vacío, en el huequito, en la sombra que ha quedado en mí, es cuando vamos a poder salir adelante de esta depresión, ¿no? También, bueno, Andrea dice, ya lo entendió, perfecto, ¿no? Qué bueno, pero también retomando cuando el comentario que nos dice Rafael acerca de esta aproximación del amor, es que es cierto, el amor, recordemos que implica
el invertir nuestra energía en el otro, investir al otro, y de alguna manera eso nos deja en una desventaja. Aquí recordemos, y lo hemos platicado en otros programas acerca del amor, que un verdadero amor también se tiene que tornar recíproco, si no estaríamos hablando de una cuestión de la pasión en donde yo dejo todo, donde yo me desvivo por el otro y entonces yo me quedo vulnerable. Se trata en una relación de yo proponer y que también me propongan. Una relación es donde yo amo, pero también me aman, donde yo me esfuerzo, pero el otro también se esfuerza por mí. Si ustedes detectan que están en una relación, en un vínculo con alguien, no solo se trata de pareja, en donde yo soy el que me canso, el que me desgasto, el que compro, el que se desvela y la otra persona no, pues vale la pena que se empiecen a cuestionar ese vínculo y tratarlo para mejorar. Maestro Ángel. Ángel, a ver. No. O a menos que te salgas otra vez, Ángel, y otra vez vuelvas a ver si, así, pues, como que cosas. Ah, ya, a ver. No, ya no, algo hiciste que medio te oíste. ¿No? Súbele el volumen, no sé, algo ahí. Bueno, mientras vemos a Ángel, Raúl, por favor. Bueno, ahorita volvemos, Ángel. Muy bien. Por ahí Rosario nos comenta, el tiempo, aunque sé que depende de la persona y de la energía libidinal invertida, se puede relacionar con las etapas de Elizabeth Kubler-Ross. Sí y no, porque Elizabeth Kubler-Ross, justamente cuando propone estas reacciones, que en ese momento era con los pacientes signados bajo el destino ya de la muerte, más que etapas propone reacciones. Y entonces hay reacciones de ira, reacciones de negociación, reacciones depresivas, etc. La cuestión o el factor tiempo es uno de los criterios menos fiables para hablar de depresión, porque de pronto el suceso intempestivo, el suceso traumático, el suceso que actúa en detrimento del psiquismo y de la fortaleza yoica del sujeto, puede aparecer sin mayor evidenciación, ¿no? Una muerte accidental, un despido, un proceso de viudez, que por consecuencia quizá no tuvo la antelación suficiente para que el sujeto se fuera preparando para ello. En cambio, si ya es una persona o un grupo familiar o una serie de amigos que pues saben que hay una persona que está enferma, una persona que se está enfrentando a ciertos elementos crónicos que lo pueden llevar al fallecimiento o alguna operación o algún proceso que de alguna manera está anticipado, puede ir haciendo estos procesos de duelo, ¿no? Incluso, bueno, adelantándome un poquito, la próxima semana el tema que vamos a tratar son justamente los duelos en la adolescencia. Entonces va a ser la continuación, digámoslo así, de este tema que estamos abordando hoy para que no se lo pierdan. Por otra parte, la cuestión vincular, que también de alguna manera nos la refiere Rafael, es muy importante porque cuando el sujeto pierde ese otro sobre el cual estaba posicionadas ciertas cargas libidinales, ciertos afectos, ciertas fantasías, ciertos proyectos conjuntos, tiene que permitir el retorno de esa libido hacia su yo para después redistribuirla en otros objetos. Trabajo, deportes, proyectos de vida individuales, a lo mejor es muy común que conozcan estas frases o estos videos o estas personas que ante una ruptura del vínculo que tenían con otra, se van de inmediato al gimnasio, ¿no? Y entonces tonifican y entonces cambian el cuerpo, porque es esa libido que retornó al yo y se quedó ahí, ¿no? Digamos lo que ya no se redistribuyó en otros objetos, sino que se quedó en el yo mismo y después ya con el paso del tiempo probablemente se permite al sujeto encontrar nuevos objetos de amor hacia donde la libido se va a seguir colocando. Comentaba con un grupo de estudiantes de licenciatura en estos días que justamente la terapia psicológica conductual, por ejemplo, es lo que hace sin saberlo. Cuando un paciente con depresión llega y aplican la activación conductual, le están brindando nuevos objetos, pero como no es parte de su teoría, entonces no lo pueden visualizar. Nosotros desde estas trincheras vemos que funciona así, porque hay objetos, pero en lugar de
elaborar, en lugar de metabolizar, simplemente taponean el hueco, ¿no? Ahí está precisamente la diferencia, porque en psicoanálisis lo que buscamos es que ese hueco deje de ser un filtraje de la libido y en realidad esos nuevos objetos que devengan no sean sustitución del que se perdió, sino nuevas representaciones. Entonces ahí está la diferencia. Doctor. Allá. Ángel, ¿ya te escuchas? A ver. ¿No? ¿Alguien lo escucha, Ángel? No. Bueno, a ver, ahorita actúo y a ver si aparece la voz de Ángel, que se fue la voz, nos dejó sin su voz. Bueno, algo extraño ahí está sucediendo ahí, que apareció, pues un avión que apareció ahí por el zapote y sí se llevó la energía, qué sé yo, pues. Bueno, okay, bueno, también una de las complicaciones de la depresión son los, bueno, como ya vimos, los excesos de manía. También la hipomanía en muchas personas aparece como algo que pareciera como personas alegres o personas muy hacendosas o personas que cuentan muchos chistes en las reuniones y todo, que se pudiera considerar como hipomaníacos. Estamos hablando también de una enfermedad depresiva. Ciertamente aparecen los mecanismos de defensa maníacos, pero no porque aparezcan quiere decir que ya la persona esté sana, sino que igual se sigue defendiendo de una depresión y la manera que tiene su yo, la manera que tiene su psiquismo para defenderse de esa depresión es, bueno, hacer lo contrario, ¿no? Aparece esta formación reactiva y son personas que siempre están o activas o que siempre están contentando a los demás. Eso habla de que hay una patología ahí, de que no puede ser que la misión de una persona sea contentar a los otros, porque estamos hablando de que la persona ciertamente no quiere afrontar esa depresión, ese trauma, y la manera, entre comillas, más fácil que tiene esa persona es ahora contentar a los otros y que los otros sean felices, sean los padres, sea la familia, sea la pareja, sean los amigos, la fiesta, etc., etc. Así como el alma de las fiestas, siempre hay que sospechar de que puede ser depresión lo que tenga la persona. Y también otra defensa maníaca que puede aparecer es que la persona se vuelva muy cuidadora de alguien más o de los padres, de la pareja, de los hijos, etc., etc. Es algo común en ocasiones de personas depresivas o personas ya mayores o los abuelos depresivos, que aparece un nuevo nieto y empiezan a cuidarlos y se les quita mágicamente la depresión, ¿no? Eso no deja de ser una defensa maníaca también, de que el cuidador, el supercuidador o el cuidador repentino de algo o de una mascota, también puede ser que aparezca que ahora son supercuidadores de mascotas o se llenan de mascotas, como la famosa señora de los gatos o de los perros. Bueno, no deja de ser una depresión, a fin de cuentas, que está ocultándola, que está enmascarándola, y por eso mismo es que el cuidado ciertamente ayuda a que, lo pongo de esa manera, no se tape ese hoyo negro de la libido, y por eso mismo el bebé, la mascota o la persona que se va a cuidar, entonces por eso mismo hace que se tape la libido, la persona tenga un poco más de energía, ciertamente aparece un deseo nuevo que es cuidar a algo o a alguien, y parece que la persona ya se alivió cuando solamente, bueno, es un curita lo que está haciendo la persona, pero la enfermedad sigue. Cuando se terminan esos cuidados o aparece una nueva pérdida, entonces otra vez, bueno, va a aparecerá la depresión, que nunca se fue, sino que, bueno, solamente se ocultó por estas defensas maníacas. Entonces, bueno, las defensas maníacas, fundamentales también conocerlas porque son parte de la enfermedad depresiva, y no porque aparezcan quiere decir que la persona ya está curada, ¿no? Ángel, a ver, última oportunidad, Ángel. No, algo extraño pasó ahí no tenemos idea. Bueno, ya llegamos al final. Bueno, último comentario y despedida, por favor, Daniel. Okay, gracias. Pues bueno, resumiendo lo que hemos estado viendo el día de hoy, nos damos cuenta que el sentirse triste es un sentimiento, es una emoción normal respecto a las pérdidas, pero la prolongación de este mismo estado de tristeza hasta que se vuelve incapacitante, ya estaríamos frente a una depresión y que tenemos que acudir entonces a
tratarlo para que nos ayuden también con este tema, ¿no? La cuestión de los duelos, que esta es una palabra que utilizamos bastante dentro y fuera de la clínica, las personas fuera en el mercado, en sus casas, todos hablan de duelos y de duelos no resueltos. Pues bueno, recordemos que esto de la pérdida del duelo es un proceso que claro que nos duele en el momento en el que algo se pierde porque era algo muy querido para nosotros, pero que en este proceso tenemos que recuperar esta energía, esta libido, y de redirigirla hacia nosotros y a otros objetos que también nos brinden esas mismas alegrías o mucho mejores alegrías, porque a veces nos quedamos atorados con algo que en realidad ni nos beneficiaba tanto. Entonces, como dice el doctor Gerardo, siempre desear más y mejor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel. Raúl, por favor. Pues quizá también un poco para ir cerrando, dejarles algunas recomendaciones. Si quieren escuchar un poquito sobre cómo entender o a lo mejor identificar los discursos melancólicos, hay un poema de Manuel Acuña que se llama Nocturno a Rosario. Habla precisamente de un factor depresivo que se enquistó. El libro de Darian Leider, que se llama La Moda Negra, también habla precisamente de estas diferencias entre duelo, melancolía, depresión y cómo lo vamos viviendo en nuestra cotidianidad. Y la película de Melancolía, protagonizada por Kirsten Dunst, que, bueno, habla justamente de los elementos más profundos ya de este tipo de patologías. Por ahí Ana Moreno nos dice qué implicaciones tiene nuestra psique en la era digital, donde la minería de datos se vive como un despojo colectivo. Pues un poco desconectar con la realidad virtual y conectar un poco con la realidad real, ¿no? Y si vamos a consumir contenido, pues que sea más que ese que nos despoja, alguno que resulte nutricio, ¿no? Ligado a nuestros intereses vocacionales, a nuestras actividades profesionales, y pues sustituir a lo mejor cierto desgaste o implicación económica libidinal que tenemos hacia estos elementos para otros objetos deportivos, culturales, artísticos, que justamente nutran al yo. Por ahora es todo de mi parte. Muchas gracias a todos y todas los que estuvieron participando. Una conversación muy nutrida. Nos vemos la próxima semana. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de siempre. Así es. Bueno, Ángel, pues puedes decir Gracias, así, Ángel. Eso, muy bien, muchas gracias. Oye, te escuchas, Ángel. A ver, ya. Gracias al equipo de Unifroid, como último todos. Comentario, Ángel. Último comentario. No, pues muchas gracias a todos. Invitarles a la especialidad de psicopatología que va a estar entonces coordinada por el equipo de Unifroid. Es importantísimo adquirir un grupo de herramientas y de habilidades para poder comprender, atender y dar un procedimiento de rehabilitación a las y los pacientes que se encuentren en este tipo de patologías. Pues muchísimas gracias por la invitación. Se despide Ángel de la Rosa. Gracias, Ángel. Qué bueno que ya apareció ahí. Otro avión te trajo la voz ahí para que veas. Es cosas extrañas ahí que pasan en el zapote, no sé por qué. Pero bueno, muy bien. Y bueno, pues sí, ciertamente, entre mayor sea la tristeza de una persona, es mayor el enojo inconsciente que va a tener. Este enojo va a aparecer en el tratamiento de los pacientes. Y bueno, ciertamente todo ese enojo le va a caer al terapeuta, porque pues es el que está ahí, pero bueno, uno ya puede saber qué hacer con ello. Y cuando sucede ese paso de que lo que impera en la persona ya es enojo y no tristeza, bueno, pudiéramos decir que ya está la mitad del tratamiento, porque por fin se liberó ese afecto que estaba reprimido, que es el enojo, ¿no? Y como bien lo dicen y lo dijeron, la tristeza no deja de ser un afecto común que tiene que tener ciertamente una causa para sentir afecto, igual como todos los demás afectos. Entonces, el detalle es de que ese afecto se quede permanente y dices, bueno, está triste porque el fin de semana pasó algo así desagradable y bueno, está triste, pero si dicen, está triste porque hace 10 años pasó tal cosa, dices, bueno, aquí hay algo que ya no concuerda, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Raúl, muchas gracias Daniel, muchas gracias Ángel, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos vieron y nos escucharon aquí. El programa ya queda grabado aquí en Facebook, la siguiente semana ya aparece en YouTube, también para que lo tengan. Así que bueno, gracias a todos por su interés, gracias a todos los que nos escribieron aquí, más o menos ahí contestamos la mayoría. Así que bueno, un abrazo a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana y
y nos vemos el siguiente viernes con un tema que ya les dijo Raúl de lo que se va a tratar. Ya se fue otra vez Ángel. Bueno, ¿qué le hacemos? Así que bueno, ya aparecerá otra vez. Así que bueno, gracias a todos, que estén muy bien. Un abrazo.